Bueno, iglesia, como se los habíamos anunciado antes, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones expositivos. Así que si tienen su Biblia a la mano, los invito a que me acompañen a la carta a los Colosenses. Esa es la carta que vamos a estar estudiando en esta serie, la carta a los Colosenses. Y mientras ustedes ubican la carta, quiero comentarles algunos datos importantes que nos van a ayudar a entender mejor este libro del Nuevo Testamento. En primer lugar, esta carta o esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas, en Asia Menor. Ahora, Pablo no conocía personalmente a estos creyentes porque él no fue quien plantó la iglesia. Pablo no fue quien plantó la iglesia de Colosas. Todo parece indicar que la iglesia de Colosas fue plantada por un hombre piadoso llamado Epafras, un siervo del Señor. Entonces, el apóstol a los gentiles escribe esta carta estando preso en Roma para un grupo de hermanos que él no conoce, pero que ama profundamente. En segundo lugar, podríamos decir que Pablo escribió esta carta a los colosenses porque estaba feliz, pero al mismo tiempo un poco preocupado. Estaba contento por la conversión de los colosenses, pero inquieto, quizás preocupado por el legalismo de los judaizantes y la influencia del ambiente griego que amenazaba con introducirse en la iglesia o que se estaba introduciendo en la iglesia. Entonces, ante esta situación, Pablo escribe esta epístola para contrarrestar estos peligros, y la forma en cómo Pablo contrarresta estos peligros es proclamando la grandeza y la supremacía de Cristo. Iglesia, esta carta exalta a nuestro Señor Jesucristo de una forma maravillosa. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es supremo sobre todo. Así que sin más preámbulos, yo creo que ustedes ya tienen allí la carta a los Colosenses. Vayamos a la primera sección de la carta y leamos juntos Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su voluntad, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracia al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados.
Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti una vez más con humildad, con reverencia, sabiendo que estamos delante de tu palabra. Dios, personalmente yo quiero pedirte que en este tiempo tú me capacites para transmitir tu palabra fielmente y que más allá, Dios, de nuestros dones, de nuestras habilidades, de lo que somos, seas tú obrando en nuestras vidas. Que el mensaje que ha de ser predicado, Señor, sea virtuoso en tu poder y en lo que tú haces a través de tu Espíritu, en lo que tú haces a través de tu palabra. Hoy yo me presento delante de ti, Señor, sabiendo que eres tú y no yo, Señor, que eres tú el que puede producir el cambio, eres tú quien puede traer convicción a nuestras vidas. Así que, Señor, háblanos, que sea tu palabra hoy hablando a nosotros. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje Una plegaria por la iglesia. En junio de 1873, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, envió una circular a los gobernadores de todos los estados. Y al final de su carta, él escribió algo como esto: mi oración más sincera a Dios es que os bendiga y que tenga vuestro estado bajo su protección. Que Él se digne a inclinar el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno y despierte un sentimiento de amor fraternal de los unos hacia los otros. Que su gracia nos mueva a todos a hacer justicia, a amar la misericordia y a conducirnos con esa claridad, mansedumbre y templanza que caracterizan al divino autor de nuestra bendita religión. Pues sin imitarlo con humildad, nunca podremos esperar que la nación sea feliz. Hay varias cosas interesantes en esta historia, pero quizás lo que más me llama la atención es ver al primer mandatario de los Estados Unidos orando por sus compatriotas. Qué bonito gesto, ¿no les parece? Yo creo que más de un gobernador de la época se sintió complacido de que su presidente orara por ellos. Ahora bien, en el pasaje que acabamos de leer, encontramos algo muy similar a lo que acabo de contarles. En este caso no tenemos a un presidente orando por una nación, sino que encontramos al apóstol Pablo contándole a los colosenses la forma en cómo él ora por ellos. Mis amados, así como Jesucristo oraba por sus discípulos y por la iglesia, Pablo también lo hacía por sus hermanos. Ahora, esto es algo hermoso, pero al mismo tiempo confrontante porque nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué tanto oramos por la iglesia? Cristo oraba por la iglesia, Pablo oraba por la iglesia, y nosotros, ¿qué tanto oramos por ella? Bueno, probablemente la respuesta a esta pregunta no sea tan positiva como quisiéramos, porque a decir verdad, muchos creen que orar por la iglesia es una labor que solo le corresponde al pastor o a los diáconos. Quizás algunos oran por la necesidad de uno que otro hermano, pero no sienten la necesidad o la responsabilidad de orar por la iglesia. De hecho, existen varias personas que están tan enfrascadas en ellas mismas y en sus problemas que ni siquiera sacan el tiempo para orar. Y cuando oran, solo oran por ellos mismos. No hay espacio para nadie más. Mis amados, varios de nosotros necesitamos reconocer que la oración por la Iglesia universal escasea en muchas de nuestras plegarias.
Sin embargo, aunque esa es la realidad de muchos, quiero decirles que a través de su palabra, el Señor quiere motivarnos a orar por la iglesia. Mis amados, los creyentes debemos orar por la iglesia. Ante esta proposición, ante esto que acabo de decir, es posible que varios de ustedes estén pensando, bueno, pastor, yo sé que eso es importante, pero debo confesarle que no sé cómo hacerlo. Yo quiero orar por la iglesia de la forma en como lo hacía Cristo, como lo hacía Pablo, pero no sé cómo hacerlo, o por lo menos no sé cómo hacerlo de una manera bíblica y de una manera que vaya acorde con la voluntad de Dios. Bueno, si ese es el caso, debemos recurrir a la Biblia. En las primeras palabras que encontramos en la epístola a los Colosenses, nosotros vemos de manera indirecta la forma en cómo Pablo oraba por la iglesia. Y lo primero que aprendemos de esto es que debemos orar por la iglesia con acción de gracias. Debemos orar por la iglesia con acción de gracias. Después de su saludo a los hermanos de Colosas en los primeros 2 versículos, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. El texto es bastante claro, ¿verdad? Pablo y sus hermanos en el ministerio oraban constantemente por la iglesia y cuando oraban lo hacían con acción de gracias. Damos gracias al Señor orando siempre por vosotros, nos dice el pasaje. Mis amados, la Escritura, la cual es inspirada por Dios y útil para enseñar, nos motiva a orar por la iglesia con acción de gracias. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto de una manera que le agrade al Señor? Bueno, lo que Pablo hace al principio de esta epístola es expresar una acción de gracias centrada en Dios. El agradecimiento del apóstol no está centrado en la virtud o en los méritos de sus hermanos colosenses, sino en Dios mismo. Pablo le da gracias al Señor. Y esto nos deja lecciones muy importantes porque nos enseña que la acción de gracias resalta lo que Dios ha hecho en su iglesia. Permítame repetir eso, la acción de gracias resalta lo que Dios ha hecho en su iglesia. Por medio del Evangelio, que es la palabra de verdad, Dios había hecho algo en la iglesia de Colosas. A estos creyentes el Señor les había dado una esperanza eterna, los había capacitado para creer en Cristo y además de eso los había capacitado a través de su Espíritu para amar a otros hermanos. Observen lo que dice Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al versículo 5. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Lo pueden ver con claridad? El Evangelio fielmente predicado por Epafras había llenado los corazones de estos creyentes con una esperanza que sostenía la fe y el amor de estos hermanos. Todo lo bueno que había en la iglesia de Colosas no fue por méritos, sino por la obra soberana de Dios.
Y ante esto Pablo solo pudo decir gracias. Gracias, Señor, por lo que tu palabra ha hecho en ellos. Gracias por la fe que les has dado y por el amor que les diste a través de tu Espíritu. Así que, amados, cuando oremos por la iglesia, démosle gracias al Señor, porque al final de cuentas ha sido Él quien nos ha capacitado para creer, quien nos ha capacitado para amar a los hermanos y para tener una esperanza eterna. Todo lo bueno que hay en nosotros es una obra del Evangelio en nuestro corazón. Ahora bien, además de esto, las palabras de Pablo también nos revelan que la acción de gracias también resalta lo que Dios ha hecho por su iglesia. Entonces, Dios no solo ha hecho algo en el corazón de los creyentes, Él también ha hecho algo por ellos. Del versículo 12 al versículo 14, Pablo motiva a los creyentes a llevar vidas agradecidas a causa de lo que Dios ha hecho por ellos. Observe lo que dicen los versículos 12 al 14. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, bajo este texto, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Mis amados, Dios nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos perdón de pecados. ¿Quién hizo todo eso por su iglesia? Dios. Dios lo hizo por medio de Cristo. Así como el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y separó a Israel para Él, y así como les dio una parte de la herencia en la tierra prometida, así mismo lo ha hecho el Señor con nosotros en Cristo. Y lo ha hecho de una manera mucho más gloriosa, porque Jesús nos ha liberado de la esclavitud, pero no de la esclavitud egipcia, nos ha liberado de la esclavitud de nuestro pecado. Nos ha redimido, ha perdonado nuestra maldad, nos ha separado para Él como un pueblo santo y nos ha dado una herencia, no en esta tierra, sino una herencia eterna con los santos en luz. Esa herencia que encontraremos en la eternidad, en la Canaán celestial. ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios por esto en oración? Nosotros no merecíamos la redención, no merecíamos la herencia con los santos en luz, pero en su infinita gracia Dios nos ha otorgado estas cosas. Por lo tanto, cuando oremos por la iglesia y estemos presentando una acción de gracias, agradezcámosle a Dios por lo que ha hecho. Y específicamente por lo que ha hecho en favor de su pueblo. A pesar del momento difícil que estamos enfrentando, porque yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, nosotros debemos estar agradecidos. Sí, hermanos, es cierto que enfrentamos escasez. Es cierto que enfrentamos enfermedad. Y además de esto podemos enfrentar muchas cosas terribles. Sin embargo, mis hermanos, el pecado ya no nos domina. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos una esperanza eterna con los santos en luz. Eso es algo extraordinario. Hay que dar gracias a Dios por eso. Amén. Por otra parte, la palabra de Dios también nos indica que la acción de gracias resalta el fruto del evangelio en el mundo.
Recapitulemos un poquito lo que hemos visto hasta aquí para que no nos perdamos. Pablo presenta una oración con acción de gracias. Y él da gracias por lo que Dios ha hecho en su iglesia y por su iglesia. Sin embargo, la acción de gracias en este texto también resalta el fruto del evangelio en el mundo. Del versículo 5 al versículo 8, nosotros vemos que Pablo está agradecido con lo que Dios ha hecho en los creyentes de Colosas. El evangelio está dando fruto y está creciendo. Los hermanos de la iglesia tienen amor en el espíritu, tal y como lo dice el verso 7 y 8. Sin embargo, las palabras del apóstol no se limitan a lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Él hace referencia también a lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Observe parte del versículo 5 y el versículo 6. El evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Pregunta: ¿qué está haciendo el evangelio? Está dando fruto constantemente y está creciendo por todo el mundo. Ahora, préstenme mucha atención a lo que voy a decirles. Hay algo muy interesante en estas palabras del apóstol Pablo. Algunos estudiosos y teólogos concluyen que estas palabras que está diciendo Pablo en estos versículos son una referencia a Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice Génesis 1, 28? Dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, por un lado, tenemos un pasaje que afirma que el evangelio está creciendo en todo el mundo y dando fruto constantemente. Y por otro lado, tenemos un versículo en donde Dios le pide a Adán que se multiplique y llene la tierra. ¿Qué tienen en común estos dos versículos? Bueno, recordemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén. Allí Él le dio una instrucción y, como vimos, parte de esa instrucción era tener hijos y multiplicarse para llenar la tierra. Ahora, estos hijos, al igual que Adán y Eva, iban a tener la imagen de Dios. Entonces, cuando ellos se expandiesen por todo el mundo, ¿qué iba a suceder? Ellos iban a reflejar la gloria de Dios en todas partes. No obstante, Adán fracasó. De acuerdo con el capítulo 3 de Génesis, él cayó en pecado y la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. Sin embargo, el plan de Dios no fracasó. Él envió a un segundo Adán, que de acuerdo con Romanos es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, quien por medio del evangelio hace lo que el primer Adán no pudo hacer. El primer Adán debía crecer, multiplicarse, tener hijos a la imagen de Dios y enseñarles a guardar los mandamientos. Pero él fracasó. Sin embargo, Jesús, como el primogénito de una nueva creación, ha recuperado la imagen de Dios para la humanidad caída y a través de su evangelio, ¿qué está haciendo? Está llenando la tierra de nuevos hijos de Dios que están siendo transformados progresivamente a la imagen del Señor. Mis amados, en Jesús y en su palabra, la iglesia se está fructificando y multiplicando. Eso es algo maravilloso. Noten por un momento, la similitud que tienen estos pasajes con Génesis 1:28.
Leamos Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice: y la palabra de Dios continuó aumentando, y el número de los discípulos continuó multiplicándose grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes se estaban volviendo obedientes a la fe. Hay otro texto más, Hechos capítulo 12, versículo 24. Se nos dice: pero la palabra del Señor continuó creciendo y multiplicándose. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver con claridad? Fructificad y multiplicaos. Iglesia, en su pacto con Abraham, Dios prometió que en su simiente bendeciría a todas las familias de la tierra. Bueno, helo aquí. Dios está cumpliendo su palabra a través de Jesucristo y su evangelio. ¿No les parece maravilloso? Ahora, yo sé que hablar de esto puede sonar extraño para algunos de ustedes. Sin embargo, esto es muy importante, mis hermanos, porque nos confirma que el plan de Dios es algo que va más allá de nuestra iglesia local. Dios no solamente está haciendo algo en Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Mis hermanos, Dios está extendiendo su reino en el mundo entero. Por lo tanto, nosotros, cuando oremos, no solamente debemos dar gracias por lo que ocurre en nuestras iglesias locales, debemos dar gracias por lo que Él está haciendo en la iglesia universal, por lo que está haciendo en todas partes. En una ocasión, una mujer se acercó al pastor de su iglesia y en medio de la consejería, la mujer fue muy sincera y le dijo: pastor, yo tengo que confesarle que yo oro diariamente por la iglesia y por las necesidades de la congregación, pero la verdad a mí me cuesta mucho darle gracias a Dios por la iglesia. Entonces el pastor se quedó como pensando y le preguntó a esta mujer ¿por qué? Y ella le dijo: porque cuando yo pienso en la iglesia, solo puedo pensar en los errores que tiene. Y yo no puedo dar gracias por eso. Así que el pastor, de una manera muy amorosa, le contestó a esta mujer: hermana, identificar los errores de la iglesia es importante y necesario. Pero si quieres darle gracias a Dios, no empieces por ahí. Empieza por el evangelio y recuerda lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Mira a tu alrededor y observa lo que Dios está haciendo en otros creyentes. Mira el fruto que el evangelio está teniendo en todas partes y te aseguro que tu boca se llenará de agradecimiento. Mis amados, nosotros debemos orar por la iglesia y dar gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, y también por lo que Él está haciendo en todo el mundo. Aunque la iglesia en general no es perfecta, aunque hay creyentes que tenemos muchos errores, nosotros no debemos olvidar que Dios está obrando en su pueblo y está expandiendo su reino. La iglesia de Colosas se encontraba en una situación difícil. Recuerden lo que les comenté al principio. Estaban entre el legalismo de los judaizantes y la cultura griega. Y posiblemente esta iglesia tenía muchas falencias. Sin embargo, a pesar de los peligros, Pablo encontró motivos suficientes para dar gracias por la iglesia. Él no empieza su carta quejándose. Eso quizás lo hace en Gálatas, ¿verdad? Pero aquí no, aquí da gracias al Señor. Y si Pablo lo hizo, ¿cómo no habremos de dar gracias nosotros? Ahora, ¿quiere decir esto que nuestra oración por la iglesia está compuesta solo por acciones de gracias?
Es decir, cuando oramos por la iglesia solo podemos decir gracias, gracias Dios, gracias por lo que haces en nosotros, por nosotros. ¿De eso se compone la oración por la iglesia? Por supuesto que no. La acción de gracias es solo una parte de nuestra oración por la iglesia. Si queremos hacer una oración integral, aparte de la acción de gracias, debemos orar por la iglesia haciendo rogativas. Debemos orar por la iglesia haciendo rogativas. Cuando Pablo oraba por la iglesia de Cristo, no solo daba gracias por lo que Dios había hecho, sino que también solía presentar rogativas. Note algunas palabras del apóstol en el versículo 9. Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. ¿Lo ven? Mis amados, la palabra de Dios nos anima a orar por la iglesia haciendo rogativas. ¿Y qué tipo de rogativas podemos presentar? Bueno, la Biblia nos enseña que podemos pedir por santidad, por sanidad, por misericordia, por confesión de pecados, por necesidades, por la conversión de nuestras familias. En fin, hay múltiples cosas por las cuales nosotros podemos orar. No obstante, quiero llamar su atención en esta oración porque aquí Pablo hace algunas rogativas importantes, las cuales nosotros no solemos tener muy presentes en nuestra oración por la iglesia. Por ejemplo, orar por la iglesia implica pedir que los creyentes conozcan la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y quiero repetir eso. Orar por la iglesia implica pedir que los creyentes conozcan la voluntad de Dios revelada en su palabra. Observe una vez más las palabras de Pablo en el versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Iglesia, Pablo oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahora bien, de la misma manera, nosotros debemos orar para que la iglesia conozca la voluntad de Dios, la cual hoy en día tenemos revelada ¿en dónde? En la palabra, ¿verdad? La iglesia necesita conocer más la Biblia en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo estaba gozoso por el fruto del evangelio en las personas, pero aún así él oraba para que ellos conocieran más la voluntad de Dios. Él pedía por crecimiento espiritual. Ahora, yo sinceramente creo que nosotros debemos orar de la misma manera, porque en el círculo cristiano son muchas las personas que no conocen la Biblia. Hace poco una página que se llama White en internet publicó un artículo preocupante en donde decía que una gran cantidad de creyentes no leía la Biblia. Eso es muy delicado. Hay gente que incluso afirma que el estudio juicioso de las Escrituras no es importante. Quieren vivir solo de las emociones o quieren o pretenden conocer a Dios solo a través de emociones, pero no tienen ningún interés por conocer a Dios y su voluntad a través de la palabra. Con respecto a esto, en su libro El misterio de Cristo, Gia Apéret, un escritor francés, ¿cómo les pareció mi francés? Pulido, ¿no? Gia Apéret, escritor francés, dijo lo siguiente: si pensamos que el evangelio nada tiene que ver con el intelecto, sino que solo implica las emociones,
estamos tristemente equivocados. Tremenda frase, ¿no? Si pensamos que el evangelio nada tiene que ver con el intelecto, sino que solo implica las emociones, estamos tristemente equivocados. Y mis amados, no es que las emociones sean malas, ojo, Dios nos creó con emociones. Dios nos hizo con emociones. Yo mismo me siento emocionado cuando leo las Escrituras. Y no sé si pudieron notar lo emocionado que estaba cuando les estaba contando esta verdad acerca de Génesis 1:28 y el versículo 6. Esto es algo que me emociona de verdad. Entonces, el punto aquí no es que las emociones estén mal. El punto aquí es que la iglesia necesita conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Necesitamos orar para conocer más la palabra de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Necesitamos conocer la palabra de Dios para andar en sabiduría y comprender las cosas con una visión bíblica. Ahora bien, esta petición que está haciendo Pablo tiene un propósito piadoso. Pablo está pidiendo esto con un propósito piadoso. Él no está pidiendo que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios para que los creyentes luzcan como personas más inteligentes. Ay Dios, llénalos del conocimiento tuyo y de tu voluntad para que parezcan más intelectuales en esta sociedad filosófica. Pablo no está pidiendo esto. Pablo pide que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anden como es digno del Señor. Y es que, iglesia, ser llenos del conocimiento de Dios implica vivir una vida digna para el Señor. Observe lo que Pablo dice del verso 10 al verso 12. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amados, queremos que las personas conozcan la voluntad de Dios en su palabra, con el fin de que agraden al Señor en todo. Con el fin de que den fruto en toda buena obra. Para eso oramos. Y por eso pedimos que las personas conozcan la Biblia. Con el fin de que crezcan en el conocimiento de Dios, para que vivan fortalecidos y agradecidos con Dios por lo que ha hecho. Hermanos, es importante pedir por las necesidades urgentes que tiene la iglesia. Eso es algo que no debemos dejar de hacer. Hay que orar por todas las necesidades. Pero sumado a esto, nosotros tenemos la responsabilidad de orar para que la iglesia conozca más las Escrituras y para que la iglesia viva conforme a la palabra de Dios. Necesitamos doblar nuestras rodillas ante nuestro gran Dios y orar para que a través de su palabra Él se revele a nosotros. Estas también son peticiones y rogativas importantes. Así que consideremos esto por un momento. ¿Qué tanto oramos por el crecimiento espiritual de la iglesia? ¿Qué tanto oramos para que la iglesia crezca en su conocimiento de las Escrituras? ¿Cuántas veces en este último mes, piensa en esto, cuántas veces en la última semana hemos orado para que nuestra iglesia ande como es digno del Señor? Hermanos, si no estamos orando por esto, necesitamos empezar a hacerlo.
Esto es sumamente importante. Quisiera concluir este sermón con las siguientes palabras. En medio de tanto legalismo y de tanta pecaminosidad que nos rodea hoy en día, la iglesia necesita predicadores fieles al evangelio, necesita misioneros, necesita maestros, necesita siervos y necesita personas que amen al prójimo. Pero sumado a todas estas cosas, la iglesia necesita de nuestras oraciones. Si quieres servir a tu congregación, empieza por doblar tus rodillas. Amados, si de verdad creemos en un Dios soberano, si de verdad creemos que Dios es quien da la fe y el amor, si de verdad confiamos en que su evangelio se está expandiendo en todo el mundo y está dando fruto, oremos. Quien cree en un Dios soberano dobla sus rodillas ante Él. Quien cree que Cristo es la cabeza de la iglesia, presenta acciones de gracias y rogativas por el pueblo del Señor. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, los creyentes debemos orar por la iglesia, con acción de gracias y con rogativas. Así que oremos, pongamos en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor Padre, hoy venimos delante de ti y queremos orar por la iglesia de la misma manera en como Pablo oraba por la iglesia de Colosas y por todas las iglesias del mundo. Señor, hoy queremos darte las gracias. Muchas veces, Dios, nos concentramos tanto en los defectos que tiene la iglesia y pensamos tanto en lo que está sucediendo en Latinoamérica con tantos falsos maestros que nos olvidamos, Dios, de lo que tú estás haciendo en nosotros, de lo que has hecho en nosotros. Y hoy queremos venir delante de ti para decir gracias, Dios, porque aunque todavía faltan muchas cosas, aunque todavía no somos la iglesia perfecta y aunque la iglesia universal no es perfecta, tú estás obrando en nosotros. Dios, gracias. Gracias por cada actitud de amor que un hermano tiene para con otro. Gracias por la fe verdadera que has puesto en personas. Dios, al día de hoy han pasado muchos días, no nos hemos podido reunir, Señor. Y aún hay muchos creyentes fieles que a pesar de las circunstancias están conectados. ¿Quién ha hecho eso? Tú lo has hecho. Gracias, Dios, porque tú colocaste fe verdadera en ellos, amor por el prójimo, amor por la iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en todo el mundo. Quizás en Latinoamérica las iglesias más grandes por lo general no son sanas, pero cada vez más conocemos más personas que están saliendo de iglesias de falsas doctrinas, están conociendo el verdadero evangelio. ¿Y quién está haciendo esto? Tú lo estás haciendo, glorioso y bendito Dios. Padre, gracias. Hoy queremos presentar rogativas por ti. Hoy te pedimos que nuestra iglesia, Dios, Iglesia Bíblica Casa del Evangelio y todas las iglesias que hoy están congregadas, Dios, puedan pedir por esto mismo. Te pedimos, Dios, ayúdanos a ser llenos del conocimiento, de la voluntad tuya en toda sabiduría y discernimiento espiritual, comprensión espiritual. Ayúdanos a crecer en tu palabra, Señor. Si somos ociosos, si somos perezosos para leer, confróntanos y haznos entender cuán importante es que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a nosotros los pastores a ser más fieles en la predicación y a cada día esforzarnos más como lo hemos hecho hasta hoy, pero hacerlo cada vez mejor, Dios, no por nuestra gloria, sino por la tuya, para que tu pueblo conozca la verdad y crezcan en toda sabiduría y comprensión espiritual.
Haznos mejores predicadores para tu gloria. Haznos mejores lectores de la palabra. Quita toda impureza, Señor. Confróntanos con nuestro pecado y que tu Espíritu Santo nos confronte y nos ayude a mortificar la pereza en nuestras vidas para conocer más tu palabra. Y no pedimos esto para hacer una iglesia más intelectual. No queremos ser simplemente unos intelectuales o personas que tienen la cabeza llena de conocimiento. Queremos conocer tu palabra para vivir conforme a tus mandamientos, para llevar una vida digna de ti. Te pedimos esto, Señor, como lo pedía Pablo, como lo pedía Cristo. Y confiamos en que escuchas esta oración porque hemos orado conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.